Y finalmente acá tienen los huesitos del tarso y metatarso. El tarso no es tan regular como el carpo, que tenía 2 filas de 4, 8 huesitos. Acá solo se tiene 7 huesitos. Esta es una visión, la primera figura viéndolo desde arriba, ¿ya? El primer hueso que se ve es el amarillito, que es el astrágalo, o llamado también talus, ¿cierto? En inglés. De morado, ya más pegado al piso, el calcáneo, ¿ya? Y más adelante, ¿quiénes están? El verdecito, que es el hueso cuboides. Luego el azul, el navicular, llamado también escafoides. Al igual que en la mano, que hay un escafoides en el carpo, aquí en el pie hay un escafoides. Está del lado, ¿de qué lado? Del primer dedo. Este es el primer dedo, el más gordito. ¿Sí? ¿Lo ven? De ese lado se encuentra el navicular o escafoides. Y por delante del navicular o escafoides se encuentran las 3 cuñas. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. O simplemente cuneiformes. Entonces, calcáneo, astrágalo, escafoides, más lo van a encontrar como escafoides, más que como navicular, cuboides y los cuneiformes. ¿Cuál de estos 3 es un hueso que tiene cabeza, cuerpo, cuello? El astrágalo. El astrágalo tiene una forma, que aquí no se nota mucho, pero tiene cabeza, que es la que está articulando con el escafoides, tiene cuello y tiene un cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de articulación sería entre la cabeza del calcáneo y el escafoides? Es una articulación, es una enartrosis, ¿no es cierto? Una articulación enartrósica, porque es similar al hombro, similar a la cadera que hemos visto, que son enartrosis, ¿no es cierto? Son articulaciones esféricas. ¿Ok? Muy bien. Y luego vienen los metatarsianos y las falanges del pie, pues, ¿no? Hay 2 líneas acá que deben recordar, ya viendo este piecito de acá, ¿ya? Se describen 2 líneas. Una línea que es la unión entre el astrágalo calcáneo con el cuboides y escafoides, o sea, esta línea de acá, que la voy a resaltar, esta línea de acá, ya, que une esos 2 grupos de huesos, y esta línea de acá. Ya. La línea azul está dividiendo los 2 huesos grandes del tarso, que son el astrágalo y el calcáneo, con el resto del tarso. Y la línea roja está dividiendo el tarso con los metatarsianos. ¿Cómo se llama la línea azul? La línea de Chopard. ¿Cómo se llama la línea roja? La línea de Lisfranc. Ya. Lisfranc y Chopard al otro lado. Eso sí tienen que recordarlo siempre, porque hay grupos de lesiones, sobre todo luxaciones y fracturas, que se dan con frecuencia en la zona de Lisfranc, y hay otro tipo de lesiones que se dan en la línea de Chopard. Fracturas o lesiones de Lisfranc, fracturas o lesiones de Chopard, se va a dar con frecuencia, y va a depender de en qué línea se encuentren, ¿ya? Y además porque esas líneas dividen al pie en un antepié, en un medio pie y en un retropié, ¿ok? Cuando se hable en clínica de lesiones del antepié, del medio pie, var o valgo, qué sé yo, del retropié, se refiere a estas zonas, que están divididas por la línea de Chopard y líneas de Lisfranc. Otra cosa que deben recordar bastante acá son los ligamentos que unen el tobillo, la tibia peroné, con el astrágalo calcáneo, con el tarso, ¿ya? Hay ligamentos tanto en la parte interna como en la parte externa, como en la parte anterior. En la parte anterior, la parte frontal del pie, casi no hay muchos ligamentos. Acá el único es el ligamento anterior, nada más, así se le llama, el ligamento anterior distal, que como han visto es el que une la tibia con el peroné, no lo une con el tarso. ¿Quiénes unen al tarso? Los de los costados. En la cara medial
hay un grupo de ligamentos que son los ligamentos deltoideos. Ligamentos deltoideos. Hay un ligamento deltoideo anterior, un ligamento deltoideo medio y un ligamento deltoideo posterior. ¿Ya? Eso será en la cara medial. Los ligamentos deltoideos. ¿Entre quiénes? Entre la tibia y el calcáneo y el astrágalo. O sea, pero articula la tibia con el tarso, o refuerza la articulación. Pero no son tan trascendentes porque no son ligamentos que suelen hacer esguinces. ¿Quiénes son los ligamentos que suelen hacer esguinces? Estos de acá, los laterales, los que se ven hacia afuera. Cuando se ponen su taquito número 45, ¿ya? Y las chicas si pisan de pronto un huequito en la vereda, ¡plum!, se tuercen el pie, ¿no es cierto? ¿Quiénes sufren? Estos ligamentos de acá, los ligamentos laterales. Y ligamentos laterales ven que hay un montón. Hay este de acá, por ejemplo, que estoy mostrando con la manito y señalando su nombre, es el peroneo astragaliano anterior. ¿Ya? Une el astrágalo con el peroné. Luego viene el peroneo calcáneo. Luego viene el peroneo astragaliano posterior, que está un poco tapadito, es este de acá. Aquí lo que está señalando la flechita, en realidad el último de atrás es el peroneo astragaliano, porque está uniendo el peroné con el astrágalo. Hay un peroneo astragaliano anterior, un peroneo astragaliano posterior. Hay un peroneo calcáneo anterior y hay un peroneo calcáneo posterior. Si se dan cuenta, la flechita está mal, la del libro. ¿Sí? Está señalando mal. Porque los de arriba son los peroneos astragalianos, anterior y posterior, y los de abajo, esos dos, son los peroneo calcáneos, anterior y posterior también. ¿Cuál de todos estos es el que suele lesionarse más en los esguinces? Y es el esguince más frecuente del ser humano, sobre todo en mujeres. Este de acá, el peroneo astragaliano anterior. Ese es su ligamento que sufre cuando se tuercen el tobillo, ¿no? Cuando nos torcemos el tobillo. Hay grado 1, grado 2, grado 3, eso ya es parte de clínica, pero recuerden que eso es el ligamento que más frecuentemente hace esguinces. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Aparte de los ligamentos, recuerden que la parte dorsal del pie, la que está hacia adelante, la parte dorsal está irrigado por la arteria tibial anterior. ¿Sí? La arteria tibial anterior, que recibe ramas tanto de las geniculares como de la posterior que cruzó hacia adelante, baja la tibial anterior, se ramifica y ven que da ramas para los maleolos, arterias maleolares, y da ramas para todo el dorso del pie. La arteria tibial anterior es la que da más abajo la famosa arteria pedia, donde sienten el pulso pedio, ¿ya? Y pegadito a quién está yendo la arteria tibial anterior, pegadito a la diáfisis de la tibia, Por lo tanto, cuando hay fractura de tibia, ¿quién se lesiona? La arteria tibial anterior con mucha frecuencia. Y si la arteria tibial anterior se lesiona, da dos cosas. En principio, que no va a haber pulso pedio. O sea, las fracturas de tibia suelen complicarse con ausencia de pulso pedio. Y además, que sangra porque está bien pegadito el hueso y da síndrome compartimental. Si la tibia es el hueso más fracturado del adulto, el hueso más fracturado del ser humano, ¿cuál es la lesión, la complicación más frecuente de las fracturas en el adulto? El síndrome compartimental por lesión de la arteria tibial anterior. ¿Ya? Sangra, y eso aumenta la presión intrafacial y eso da síndrome compartimental. ¿Ya? En cambio, en la parte posterior, aun cuando aquí no se ve muy bien, en la imagen, la tibial posterior que venía de la poplitea, miren, parece que estuviera pegado a la tibia, en realidad no lo está, porque hay varios músculos que están entre la arteria y la tibia, ¿ya? Por eso que ¿cuál de las dos es la que se lesiona en fracturas de tibia? ¿La posterior o anterior? La anterior, ¿ya? La posterior no tanto porque pasa entre un montón de paquetes musculares. Y la posterior, baja la posterior, da una ramita para irrigar al peroné, la arteria peronea, ¿ya? ¿Y lo ven? Si les preguntan quién irriga el peroné, la arteria peronea, que es rama de la tibial posterior, ¿ya? Baja y da la plantar, la arteria plantar medial, que es la importante. Hay una arteria plantar lateral, pero es una muy pequeñita, muy delgadita,
que en realidad es una prolongación de la peronea, no tiene mayor zona de irrigación. La plantar medial, que viene de la tibial posterior, es la que irriga toda la planta del pie, incluyendo los músculos de la flexión. ¿Ya? Listo. Ya cerrando esto, los diferentes músculos que tienen en la planta del pie. Ya hay un montón de músculos, así como los había en la mano. Estos sí no tienen una gran trascendencia en el clínico, quirúrgica. Hay flexores de los dedos, lo importante es que recuerden que todos los flexores van por la planta y todos los extensores van por el dorso, ¿no? Vean esta imagen de acá que sí es importante. ¿Se acuerdan de esos musculitos que vimos hace un rato? El flexor común de los dedos y el flexor del primer dedo. ¿Sí? El flexor del primer dedo, ¿desde dónde venía? Del peroné, ¿no es cierto? El flecotifle, flexor común, tibial posterior y flexor propio del pulgar del primer dedo, todos se unían y formaban el haz de los flexores, ¿sí? Que es este de acá. ¿Por dónde pasa el haz de los flexores? Por el canal de los flexores. Perdón. El canal de los flexores, ¿por dónde pasa? Ese es, así como había canal del carpo, en el pie igualito. Por el lado del tobillo interno. Está el maleolo tibial, envía un retináculo, una fascia hacia el calcáneo, y eso forma un huequito, un orificio, un túnel. El túnel de los flexores, el retináculo de los flexores y por donde pasan todos esos músculos. El tibial posterior, el flexor común y el flexor del pulgar. ¿Ya? La lesión del túnel de los flexores, la lesión del retináculo del pie, genera dificultad para flexionar los dedos del pie, y para flexionar todos, porque por ahí sí pasan los flexores de los 5 dedos, ¿ya? Y por ahí también pasan las arterias, venas y nervios tibiales posteriores. Es una zona donde con frecuencia suele haber lesiones, es tan importante como el túnel del carpo, y da dificultad para la flexión, además de falta de irrigación de la planta del pie. ¿Ya? Listo. Muy bien, este es el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ya que recibía haces musculares de los músculos sural, gastrocnemios, sóleos y demás, ¿no? Y que cuando se rompe, pues la ruptura del tendón de Aquiles, que es conocida. Muy bien. Aquí recuerden, estamos viendo acá adelante, nada más la cara anterior, la cara dorsal del pie. ¿Quién irriga la cara dorsal? La arteria tibial anterior, ¿no es cierto? Y ahí sienten da la arteria pedia y ahí sienten el pulso pedio. ¿Quién lo inerva? Sobre todo el nervio tibial anterior. Y a los costaditos tienen los diferentes músculos, los grupos musculares también del huesito. ¿Ya? Dado que aquí están viendo, ¿qué están viendo acá? La base del calcáneo, ¿cierto? Por lo tanto están viendo la planta del pie. Los principales músculos que deben recordar acá son el flexor y el aductor del pulgar. Flexor, aductor del pulgar. Hay un aductor corto, hay un aductor largo o aductor oblicuo también, llaman transverso, oblicuo. En general los aductores. Los músculos más importantes de la parte de la planta del pie son los que aducen y flexionan el pulgar. Por supuesto que es el flexor corto. ¿De dónde venía el flexor largo? Desde la cabeza del peroné, ¿cierto? Eso lo vimos hace un ratito. Viene junto con por el canal de los flexores. ¿Entiendes? Este es el flexor corto y los aductores. Y este de acá, el flexor del meñique, el azulito. Entonces, los músculos más profundos, porque esta es la cara profunda, flexores y aductores, flexor corto y aductores del pulgar, del primer dedo, pulgar en el pie, el primer ortejo, el dedo gordo y el flexor del meñique. Y los superficiales, ahí está, los flexores de los dedos del pie y los abductores del pulgar, abductor del pulgar, ¿ya? Flexores del pulgar y ya también los abductores del meñique. Entonces, más profundos, flexor, abductor, dedo gordo y meñique, y más superficiales, abductores de ambos y los flexores comunes de los deditos.
¿Ya, chicos? Listo.